Bienvenidos. En los próximos minutos vamos a hacer un viaje alucinante, uno que conecta dos mundos que a primera vista no podrían ser más distintos. Por un lado, el diccionario, las palabras, y por otro, la tabla periódica, la materia. Y todo gracias a una sola idea que lo está cambiando todo, los tokens. Y para empezar os lanzo una pregunta. A ver, ¿qué pueden tener en común una inteligencia artificial como ChatGPT, dos de los premios Nobel más importantes de la última década y algo tan nuestro como el café de la mañana? Parece un acertijo imposible, ¿verdad? Pues la respuesta es una idea sorprendentemente simple, y la vamos a descubrir juntos. Para entenderlo, tenemos que ir a la base de todo. A ver, la clave de las IAs modernas no es que entiendan las cosas como nosotros. No entienden de amor, ni de arte, ni de química. Lo que hacen, y lo hacen increíblemente bien, es reconocer patrones. Patrones complejísimos en larguísimas secuencias de números. Ese es su único idioma. ¿Y cómo funciona en la práctica? Pues mirad, una IA como ChatGPT coge una frase cualquiera, la rompe en trocitos, en pedacitos que llamamos tokens, convierte cada uno de esos tokens en un número y a partir de ahí se pone a buscar relaciones y patrones entre ellos. Esa es la matemática oculta que le permite aprender a escribir, a razonar, a conversar. Y aquí es donde damos el gran salto conceptual. El momento clave. Si este método de tokenizar, de convertir en números, funciona para algo tan humano como el lenguaje, ¿qué pasaría si aplicamos esa misma lógica, exactamente la misma, a los ladrillos que construyen el universo? ¿Podríamos usar una IA para escribir materia? Pues la respuesta es un sí rotundo, y es que el paralelismo es de verdad asombroso. En lugar de coger una frase, cogemos una molécula. No la rompemos en palabras, sino en sus tokens fundamentales, que son los átomos. La convertimos en una lista de números y dejamos que la IA haga su magia, que encuentre los patrones ocultos que rigen las leyes de la química. Pero claro, esta idea tan potente no ha salido de la nada. Para entender de dónde viene, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a un hito científico clave, el Premio Nobel de Química del año 2013. Lo más increíble de esta historia es la velocidad, la aceleración brutal que ha tenido. Fijaos, en 2013 encontramos un atajo súper ingenioso para simular la realidad. Poco más de 10 años después, en 2024, ya no solo la simulamos, es que hemos desarrollado un lenguaje completamente nuevo para crearla. Aquel Nobel de 2013 fue, en el fondo, un hack de optimización brillante. Simular cada átomo de una reacción química era una locura computacional, imposible. Así que se les ocurrió una genialidad, dividieron el problema, usaron simulaciones súper precisas y lentísimas solo para el corazón de la reacción, lo importante de verdad. Y para todo lo de alrededor, usaron modelos más rápidos y sencillos. Era la forma más inteligente de usar la potencia que tenía. Y con eso saltamos al presente, al Nobel de 2024. Porque aquí es donde esa conexión con la inteligencia artificial que usamos todos los días se vuelve explícita, directa y, absolutamente revolucionaria. Pero antes de desvelarlo, pensemos un segundo. ¿Qué demonios puede tener que ver la forma en que una proteína diminuta se pliega dentro de nuestras células con un modelo de lenguaje que te escribe un email? A simple vista parecen dos universos completamente distintos. Y aquí está, la gran revelación. La tecnología que ha ganado el Nobel, AlphaFold, utiliza la misma arquitectura, el mismo motor transformer que ChatGPT. El mecanismo de atención que permite a ChatGPT saber qué palabra se relaciona con cuál en una frase es el mismo que usa AlphaFold para descubrir qué átomo se relaciona con cuál en una molécula. Es la misma idea, el mismo cerebro, pero aplicado a un lenguaje diferente. El punto clave es este, y esta cita lo clava. El mayor avance en química de los últimos años no ha venido de un químico mezclando cosas en un laboratorio. Ha venido de darnos cuenta de que la química es un lenguaje, que los átomos se comportan como palabras y las moléculas como frases. Sé que todo esto puede sonar muy abstracto, así que vamos a bajarlo a tierra, algo que conocemos muy bien. Vamos a ver cómo todos estos principios funcionan cada mañana cuando nos tomamos un café. Primero, un poco de biología. A lo largo del día, nuestro cuerpo va produciendo una molécula que se llama adenosina. Pensad en ella como un contador. Cuanta más adenosina se acumula en el cerebro, más se enchufa a unos receptores específicos y más sensación de cansancio tenemos. Es básicamente la señal natural del cuerpo para decir, oye, es hora de ir a dormir. Y ahora, fijaos bien en estas dos secuencias de texto. A la izquierda, la adenosina, nuestra llave natural para la cerradura del sueño. A la derecha, la cafeína, una ganzúa casi perfecta. Esto que veis es su DNI químico, su código de barras. Y como podéis ver, aunque no entendamos nada de química, salta a la vista que sus frases son increíblemente parecidas. Y ahí está todo el truco. La cafeína en realidad no nos da energía. Lo que hace es un engaño molecular de manual.
Como se parece tanto a la adenosina, encaja perfectamente en el receptor de la fatiga. Lo ocupa, lo bloquea, pero no lo activa. Es como poner un chicle en la cerradura. La llave de verdad, la adenosina, intenta entrar pero no puede. Y la señal de cansancio nunca llega al cerebro. Estamos hackeando nuestro propio cuerpo. Y lo más alucinante de todo es que esta ciencia de premio Nobel ya no es algo encerrado en laboratorios. Con herramientas de programación que están al alcance de cualquiera, podemos empezar a tocar, a jugar con estos conceptos. El primer paso es exactamente el que ya hemos visto. Le damos al ordenador la frase química de la cafeína, su código de barras, y él, automáticamente, la descompone en su lista de tokens en sus átomos. Para el programa en este momento no es muy diferente de analizar una frase de un libro. El segundo paso es donde la cosa se pone interesante. Con una sola línea de código, una simple instrucción, le podemos pedir que a partir de esa lista de letras calcule propiedades físicas reales de la molécula. Antes siquiera de fabricar nada, ya podemos predecir cómo se va a comportar en el mundo real. Y finalmente, el gran final, la fase 3. Aquí es donde se materializa la magia del Nobel de 2024. A partir de esa simple línea de código, el sistema predice y genera la estructura tridimensional, real, física, de la molécula. El código se ha convertido en un objeto. Esta reflexión final lo ata todo de una forma casi poética. La naturaleza usó un programa, la adenosina, para regular el sueño. Nosotros, con la cafeína, encontramos un hack para ese programa. Y hoy, gracias a esta nueva forma de entender la química, por fin estamos aprendiendo a ser nosotros los programadores, a reescribir el código de la realidad, átomo a átomo. Y con esto cerramos el círculo, pero con una última pregunta que queda flotando en el aire. Si este paradigma, esta idea de tokenizarlo todo, ha resultado ser tan increíblemente potente para descifrar dos sistemas tan complejos como el lenguaje humano y la química fundamental, la verdadera pregunta es, ¿qué será lo siguiente? ¿Cuál será el próximo lenguaje que aprenderemos a programar?